Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar con tejido nervioso. Como es un tema muy largo, vamos a hacer varios videos. Voy a poner el puntero láser. Ahí vamos. En esta clase vamos a ver, primero, qué es el sistema nervioso, la división anatómica y funcional del sistema nervioso, los componentes del tejido nervioso, qué son las neuronas, algunas clasificaciones, vamos a ver que hay muchas. ¿Cuáles son las partes de las neuronas? ¿Qué es el potencial de acción? ¿Por qué se dice que es a todo o nada? ¿Por qué se dice que la respuesta neuronal es a todo o nada? ¿Qué es el transporte axónico y qué es la sinapsis? Ahí vamos. Bueno, ¿qué es el sistema nervioso? Es un sistema que se especializa en percibir, almacenar, procesar, generar y transmitir señales. Regula las funciones vitales como la respiración, la alimentación, la digestión y el sueño. También regula la interacción con el entorno, cuándo, cómo movernos y hasta las cuestiones más sutiles referidas a las expresiones, los gestos, etc. Y por supuesto, también realiza funciones complejas como el pensamiento, la memoria, el aprendizaje y los sentimientos, que no están en el corazón, sino que están en el cerebro. Continuamos. Bueno, obviamente el sistema nervioso está formado por tejido nervioso. Al sistema nervioso se lo divide en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico desde el punto de vista anatómico. ¿Cuál es el sistema nervioso central? El sistema nervioso central es todo lo que está recubierto por las estructuras óseas, es decir, la médula espinal que está dentro del conducto raquídeo y el encéfalo que está dentro del cráneo. Y el sistema nervioso periférico es todo lo que está por fuera del cráneo y de la columna vertebral. Funcionalmente decimos que hay un sistema somático, que es aquel que podemos controlar conscientemente o percibir conscientemente, y un sistema nervioso autónomo que no lo podemos controlar, sino que realiza, como su nombre lo indica, en forma autónoma todas sus acciones. Obviamente estos sistemas están interrelacionados, por supuesto. Continuamos. Bueno, entonces veamos cómo es la división anatómica. El sistema nervioso central incluye el cerebro, el tronco del encéfalo, que se divide en mesencéfalo, protuberancia, que también se llama puente de Barolio, y bulbo. Repito, el cerebro, el tronco del encéfalo, mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, y el cerebelo, que está contenido en el cráneo, y la médula espinal, que está contenida en el conducto espinal o en el conducto raquídeo y que se divide a su vez en cervical, torácica, lumbar sacra y coxígea. Bueno, acá pueden ver en la imagen de la derecha el sistema nervioso periférico, que es todo lo que está por fuera del cráneo y el conducto raquídeo, es decir, todos los pares craneales, que son 12, todos los nervios raquídeos que salen y llegan a la columna vertebral, que son 31, y en esta imagen faltaría todo el sistema nervioso entérico, que ya lo vamos a ir viendo. Pero es una linda imagen para que ustedes puedan apreciar todo lo que es el sistema nervioso periférico. Recuerden que es el que está por fuera de las estructuras óseas, de la columna y del cráneo. Muy bien, continuamos. Bueno, la división funcional, como les decía, incluye un sistema nervioso somático o voluntario, que es las percepciones conscientes y las acciones conscientes que podemos controlar, y un sistema nervioso autónomo que a su vez se divide en simpático, parasimpático y entérico. Lo que vemos en la imagen de la derecha es uno de los nervios del sistema parasimpático que se llama nervio neumogástrico o vago, que es un par craneal, el par craneal número 10. Todas estas cuestiones son más de anatomía, pero es una introducción. Vamos a continuar.
Bueno, entonces les decía que el sistema nervioso autónomo tiene dos grandes divisiones que son el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático lo que hace es activar el estado de alerta. Es una reacción ante una situación de peligro, de lucha, o también podemos sacarle el dramatismo y ponerlo en un contexto de esfuerzo deportivo. ¿Qué hace? Bueno, aumenta obviamente la secreción de adrenalina y noradrenalina, que es el principal neurotransmisor del sistema nervioso simpático. O sea, no solo lo secreta por sus terminales axónicos, sino que en la médula suprarrenal activa la secreción de estos neurotransmisores en forma de hormonas, o sea que aumenta el estado adrenérgico en todo el cuerpo. Te dilata las pupilas, te inhibe la salivación, por eso a veces la boca seca, en un estado de excitación, de lucha, etcétera. Te relaja los bronquios porque necesitamos que entre más aire, te acelera el ritmo cardíaco porque necesitamos que la sangre circule más rápido para oxigenar mejor los tejidos, sobre todo los músculos, produce vasodilatación en los músculos, produce inhibición de la peristalsis y disminución del flujo sanguíneo en todo el sistema digestivo, produce la estimulación y la secreción de glucosa por parte del hígado, porque vamos a necesitar mucha glucosa para que los músculos tengan energía y para que el cerebro tenga energía para saber qué hacer, inhibe la contracción de la vejiga y además tiene una intervención, esto en otro contexto, durante el momento del orgasmo. Mientras que el parasimpático hace todo lo contrario. El parasimpático nos dilata la pupila, nos pone en un estado de relajación, aumenta la actividad de las glándulas salivales, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye o sea, la relajación bronquial o ayuda a la contracción de los bronquios, o sea, se cierra el sistema respiratorio porque no necesitamos tanto consumo de oxígeno, tiene un efecto proactividad del sistema digestivo, aumentando el flujo sanguíneo, las secreciones, y esto es en coordinación con el plexo entérico, ahora lo vamos a ver. Estimula la actividad renal, estimula la erección y la lubricación para el acto sexual y, como decía antes, en coordinación con el simpático, se tiene una intervención en el orgasmo. Bueno, estas son generalidades, pero lo importante que ustedes tienen que saber es que el sistema nervioso autónomo tiene tres grandes componentes, uno que nos da mucha actividad, que es el simpático, otro que nos da relajación y estimula las funciones digestivas, orgánicas, que es el parasimpático, y el siguiente es el sistema nervioso entérico, que consiste en un conjunto de neuronas que se encuentran dentro de las paredes del tubo digestivo, desde el esófago hasta el ano, y regula todo lo que es la motilidad, las secreciones, tanto exócrinas como endócrinas, y el flujo sanguíneo. Y también, y esto es muy importante y está en plena investigación, regula o tiene una intervención en los procesos de respuesta inmune e inflamatorios. Este sistema nervioso entérico está en clara coordinación con el sistema simpático y parasimpático. También, fíjense en esta imagen, si nosotros observamos un dibujo de un corte transversal del tubo digestivo, primero vamos a tener desde adentro hacia afuera, que tenemos la luz intestinal, luego tenemos la mucosa, o sea, el epitelio y el tejido conectivo subepitelial, donde llegan terminaciones nerviosas, después tenemos la muscular de la mucosa, y acá van a encontrar una serie de ganglios. Ganglios llamamos a los cuerpos de las neuronas cuando están fuera del sistema nervioso central. Esto ya lo vamos a ir viendo. Repito, un ganglio nervioso son cuerpos neuronales fuera del sistema nervioso central. O sea, si estamos en el intestino, estamos fuera del sistema nervioso central, entonces las neuronas que están acá en la submucosa del tubo digestivo forman un plexo que se llama plexo submucoso. A veces subepitelial, pero normalmente se lo considera plexo submucoso y tiene un nombre propio que es de Meissner.
No me importa el nombre, lo que ustedes tienen que saber es que hay un plexo submucoso que está muy vinculado con la regulación de las secreciones de todas las glándulas que se encuentran a lo largo del tubo digestivo, obviamente también del flujo sanguíneo, etcétera, pero principalmente las secreciones. Luego, si seguimos yendo hacia afuera, encontramos las dos capas musculares, una circular y otra longitudinal, y entre esas dos capas se encuentran también cuerpos neuronales, que acá están mejor dibujados, y todas sus ramificaciones de estas neuronas que tienen mayor intervención sobre lo que es la motilidad. Por eso están entre las dos capas musculares. Esto se llama plexo mientérico. Acuérdense que el prefijo mi viene de músculo, o sea, plexo del músculo entérico. Entérico es de intestino. Plexo mientérico de Auerbach, que también tiene un nombre propio. Los nombres propios no me importan, pero básicamente son los dos grandes componentes del sistema nervioso entérico. Y esto lo van a ver así. Esto que ven acá es el cuerpo de una neurona, acá ven el núcleo, con este ojo, con este nucleolo bien evidente, que es enojo de lechuza o enojo de búho. Acá tenemos otra neurona, fíjense el cuerpo bien piramidal, acá tenemos dos neuronas más. Bueno, se ven un montón de neuronas que están en la pared del tubo digestivo. Lo que vemos acá es la capa muscular y acá lo que vemos es tejido conectivo. Muy bien, continuamos. Bueno, ya entrando más específicamente en tejido nervioso y no tanto en sistema nervioso, obviamente el sistema nervioso está formado por tejido nervioso más algún tejido conectivo anexo, las meninges, eso lo van a ver en anato. Pero lo importante es que el tejido nervioso tiene dos grandes componentes celulares. Las neuronas, que son las que realizan las funciones específicas del sistema, que se clasifican según el número de prolongaciones, según la forma, según la función. Son insoportables las clasificaciones de neuronas, ahora vamos a ver algunas. Y el resto de las células que le dan sostén, le dan protección, participan en la reparación, producen el líquido cefalorraquídeo, regulan todo lo que es la homeostasis y además cada vez se les encuentran más funciones, y a todas esas células, tanto en el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico, se las llama células de la glía o neuroglía. Estas las vamos a estudiar en un próximo video. En este nos vamos a centrar más en las neuronas. Acá tiene una imagen de una neurona y una imagen de una de las células de la glía que se llama astrocito. Pero vamos a concentrarnos en las neuronas. Ahí vamos. Bueno, se estima que el cerebro humano tiene más de 100 millones de neuronas. Ojo, porque hay algunos libros que hablan de 10 millones de neuronas, pero la mayoría de la bibliografía coincide en 100 millones de neuronas. Esto lo pueden buscar en cualquier paper en internet. Coincide generalmente en el número de alrededor de 100 millones de neuronas. Y lo interesante es que las células de la glía, estas células de sostén y de las otras funciones que le enumeré en la placa anterior, las superan en 10 veces. Es decir, por cada neurona puede haber hasta 10 células de estas células de sostén, etc. Entonces acá en una imagen, en un corte de cerebro, donde vemos muchas neuronas, esta es una neurona, esta es otra neurona, bueno, esta es otra, todo lo que ven acá con bien teñido, con núcleo grande, acá, 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 bueno, por todos lados, y con toda esta coloración pigmentada, son neuronas, y todo lo que ven alrededor son células de la glía, y van a ver los núcleos de las células de la glía, que son con la cromatina mucho más concentrada. Los núcleos de las neuronas tienen la cromatina bastante laxa porque las neuronas producen muchísimas proteínas. Acá se ve claramente el cuerpo de una neurona con su núcleo y su nucleolo evidente. Esta no es una imagen a gran aumento, pero lo que quiero mostrarles en esta imagen es que el número de células de la glía es muchísimo mayor que el número de neuronas y se calcula en unas 10 veces más. Bueno, las neuronas son células especializadas en, atención a esto, recibir, conducir y transmitir señales electroquímicas. Repito,
Las neuronas son células especializadas en recibir, conducir y transmitir señales electroquímicas que implican un cambio en la polaridad de las membranas plasmáticas y la secreción o la recepción de neurotransmisores que se articulan con este cambio de potencial de membrana. El grado de especialización que tienen estas células, el gran desarrollo y la gran especialización, conlleva una incapacidad de división mitótica. Y esto dificulta que cuando una neurona se muera pueda ser reemplazada, y también dificulta la reparación tisular porque las neuronas adyacentes, si bien pueden suplir algunas funciones, no pueden dividirse y reemplazar a una neurona muerta. Y para que ustedes no se olviden nunca más que las neuronas tienen la incapacidad de dividirse por la gran especialización, les puse dos imágenes de una neurona en particular que se llama célula de Purkinje, que está en la corteza del cerebelo, y esta imagen que ustedes tienen en el centro de la pantalla es un dibujo que hizo un gran histólogo que se llama Santiago Ramón y Cajal. Esto lo hizo aproximadamente en el año 1900. Mirando con el microscopio, con una tinción de sales de plata que se llama técnica de Golgi, él dibujó esta neurona que aún hoy la pueden ver en Madrid, en el Museo Cajal. Era un gran dibujante y un gran observador. En esta neurona no solo dibujó todo el árbol dendrítico, sino que dibujó hasta las espinas dendríticas. Y lo que ven a la derecha es una imagen con impregnación, con fluorescencia del mismo tipo celular. Observen cómo se ve incluso el axón finito y esta rama que se llama rama recurrente que vuelve sobre el árbol dendrítico de la misma neurona. Fíjense exactamente cómo la dibujó Santiago Ramón y Cajal allá por el año 1900. Les cuento esto porque a veces hay un montón de nombres, de cosas intrascendentes, de histólogos que quisieron dejar su marca y no aportaron nada, y hay otros que hicieron grandes aportes, y este es uno de los casos. Fíjense la exactitud del dibujo con una imagen moderna obtenida con un microscopio. Impresionante. Continuamos. Bueno, otro concepto muy importante vinculado al sistema nervioso es que la transmisión es cuando la neurona le pasa la información a otra neurona o a otra célula. Y la transmisión de señales de las neuronas siempre es unidireccional. Es decir, la neurona puede recibir información de todos lados. Acá en este árbol dendrítico, en el soma neuronal, que esto ya vamos a ver, las partes de la neurona recibe información, puede recibir información por cambios en el medio, cambio de pH, por falta de oxígeno, por un montón de razones. Esta neurona recibe, integra y procesa esa información, pero en un momento puede enviar una señal o no. Si se produce el potencial de acción en el axón, esta neurona va a liberar neurotransmisores y va a transmitir su señal. O sea, el proceso de transmisión es a todo o nada y se da si se produce el potencial de acción en el axón que va a desencadenar la liberación de neurotransmisores. Todo esto lo vamos a ver en detalle. El único concepto importante que quiero que les quede esta diapositiva es que entre las funciones de la neurona, que está la de percibir y transmitir señales, percibir, procesar, conducir y transmitir señales. Bueno, la transmisión de las señales por un mecanismo de todo o nada, y se da si se produce el potencial de acción en el axón. Una vez que arranca el potencial de acción, llega a la terminal sináptica y salvo que haya una neurona inhibitoria que la frene justo en ese momento, se va a producir la secreción de neurotransmisores y la transmisión de la señal. Continuamos. Bueno, componentes de la neurona. Ahora sí. ¿Cuáles son los componentes de una neurona? Acá tenemos un dibujo de una neurona modelo y yo le puse numerito en todos sus componentes. Donde está el núcleo, que está acá con el número 2, todo lo que está alrededor del núcleo es el
soma o cuerpo de la neurona, que también se llama pericarion. Pericarion. Pericarion o pericarión, lo pueden encontrar de las dos formas en los libros, quiere decir alrededor del núcleo. Peri, alrededor, y carion es el núcleo. Como el núcleo es lo más evidente en la neurona, porque tiene un núcleo grande con una cromatina muy laxa y con un nucleolo muy evidente, que se llama, como dije antes, enojo de búho o enojo de lechuza, que es acá como quedó el puntero láser. Bueno, así es como se ve el nucleolo, que justo ahora no está dibujado. Bueno, entonces, todo lo que estaba alrededor del núcleo le pusieron pericarion. Y eso era el cuerpo de la neurona. Luego el cuerpo de la neurona tiene un montón de prolongaciones cuyo contenido es el mismo que encuentran en el cuerpo de la neurona. Con lo cual son prolongaciones del soma que se llaman dendritas. Estas dendritas, que además tienen sus espinas dendríticas, lo que hacen es aumentar muchísimo la superficie de contacto y con eso aumentan la posibilidad de recibir estímulos, de recibir señales y de integrarlas. Esa es la función de las dendritas. Después tiene una parte que yo les puse acá con el número 4, que es donde desaparecen ya todas las organelas que suelen estar dentro del núcleo y empieza a haber mucha, por dentro del citoplasma, empieza a haber mucha concentración de citoesqueleto. Neurotúbulos o microtúbulos son sinónimos, o sea, a todo lo que está dentro del sistema nervioso se le pone neuro tal cosa. Entonces los microtúbulos en el sistema nervioso, muchos autores le dicen neurotúbulos. Se los digo para que no se confundan. Los filamentos intermedios le dicen neurofilamentos y a los filamentos finos también le dicen neurofilamentos finos. Los filamentos también son de actina, así que acá con eso casi no hay confusión. Bueno, en el cono axónico, que es donde se afina el cuerpo y nace el axón, por dentro les decía que hay muchos cistoesqueletos, muchos microtúbulos, neurofilamentos intermedios y neurofilamentos finos, y sobre la membrana hay una gran concentración de canales iónicos voltaje dependientes. Por eso, acá es donde cuando llega el estímulo del potencial de acción y se concentra en el cono axónico, sale el potencial de acción y ya no se para hasta que llega a las terminales axónicas. Bueno, esta conducción por el axón del potencial de acción también se ve facilitada por una estructura que se llama mielina. La mielina, ya la vamos a ver en las próximas diapositivas, pero consiste en células o porciones de células que se van enrollando sobre el axón y en todo este sector lo van aislando. Acá tenemos, esta es una célula del sistema nervioso periférico porque la mielina está formada por unas células que se llaman células de Schwann. Esta es una célula de Schwann que se enrosca y forma la mielina. Esta es otra célula de Schwann, esta es otra célula de Schwann. Y entre cada una de las células de Schwann queda un espacio que se llama nodo o nódulo de Rambier. Repito, nodo o nódulos de Rambier, que se los puse con el número 7. ¿Qué son los nódulos de Rambier? Son los espacios que quedan entre cada una de las vainas de mielina o de los enrollamientos de vainas de mielina. Por último, hay un sector que se llama teledendrón, que es la parte terminal del axón, o sea, el axón termina en un teledendrón, que obviamente todos estos teledendrones son parte del axón, y sobre el final tienen esta estructura que se llama botón terminal o botón sináptico. Botones terminales o botones sinápticos, se los puse acá en el número 9, que es una dilatación donde hay mitocondrias, donde hay neurotransmisores, donde está toda la estructura que permite la secreción de los neurotransmisores. Continuamos. Bueno, les decía que hay muchas clasificaciones de las neuronas por sus formas. Una de las más conocidas y que a veces se pregunta y que es la más clásica porque además tiene que ver con la función, es según el número de prolongaciones que se extienden desde el soma. Entonces tenemos la clásica neurona multipolar, donde tiene un montón de dendritas y un largo axón,
las neuronas bipolares, donde tiene una única dendrita que sale del soma y un único axón. Después tenemos una neurona que está muy desarrollada en todo lo que es el sistema sensitivo, que se llama pseudo unipolar, porque es como que sale un solo polo y luego se divide en dos ramas que van en distintas direcciones. Y por último está la neurona unipolar, que no tiene mucha importancia en el ser humano, que simplemente tiene una sola ramificación. Continuamos. Bueno, y como les fui advirtiendo, hay infinitas clasificaciones de las neuronas. Infinitas e insoportables, agregaría yo. La anterior se las puse en una placa aparte porque esta materia, al ser anatomía y anatomía microscópica, que vendría a ser la histología, esas formas son las que se percibían en el microscopio y hay otras que tienen que ver, por ejemplo, con la función, que se las divide en neuronas motoras, por ejemplo, esta que está acá inervando un músculo, también puede ser que esté inervando una glándula o cualquier célula efectora, se llama neurona motora. Neuronas sensitivas, que son las que transmiten las sensaciones, el dolor, el tacto, etc. Generalmente son estas neuronas pseudo-unipolares, donde tienen terminaciones en la piel o en los órganos y otra prolongación que va hacia el sistema nervioso central. Y luego hay neuronas de integración o de interconexión, que son las más numerosas, el 99,9% de las neuronas. Acá la que les dibujé es una neurona de interconexión muy particular que está en la médula espinal, que conecta la neurona sensitiva con la neurona motora que va al músculo estriado, que genera lo que se llama el arco reflejo. Esto lo vamos a ver en próximos videos, pero ya se los adelanto. Pero bueno, hay un montón de neuronas, sobre todo en el cerebro, que están conectando a otras neuronas entre sí. Luego, por el largo del axón, se pueden clasificar en las neuronas Golgi tipo 1, que son las que tienen axones largos, y Golgi tipo 2, que tienen axones cortitos, casi tan cortos como el árbol dendrítico. Luego, por el tipo de neurotransmisores, que básicamente se dividen en dos grandes grupos, las neuronas excitatorias, cuando estimulan la excitación postsináptica, y las neuronas inhibitorias. Repito esto, si cuando el neurotransmisor que secreta la neurona genera un efecto excitatorio en la célula diana, ya sea en una neurona o en la célula muscular o en la célula secretoria, se dice que es excitatoria esa neurona. Y si produce un efecto inhibitorio, es decir, que inhibe las secreciones, la excitación, polariza más la membrana de la célula diana, dice que son inhibitorias. Y todas estas tienen nombre y apellido. Entonces, por ejemplo, puede ser una neurona excitatoria glutaminérgica, si el neurotransmisor es el glutamato. Puede ser una neurona inhibitoria GABAérgica, si el neurotransmisor inhibidor es el GABA, y así sucesivamente. Esto es más neurofisiología, pero se los menciono. Después también está la clasificación, que también tiene que ver con la histología, por la forma del soma. Entonces, acá la única que les voy a explicar es esta neurona de acá, cuyo soma tiene forma de pirámide, se llama neurona piramidal. Bueno, esto es todo. Esto no me interesa mucho particularmente que lo sepan, simplemente es un paneo para poder orientarlos cuando estén leyendo los libros. Continuamos. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco del soma neuronal, o el cuerpo de la neurona, o el pericarion, es decir, todo lo que está alrededor del núcleo. Acá tienen un dibujo muy detallado donde vamos a encontrar el núcleo central y alrededor del núcleo en celeste toda esta estructura con estos puntitos azules que, como ustedes ya sospecharán, es el retículo endoplasmático rugoso, lo cual me está indicando que en las neuronas hay una gran cantidad de síntesis de proteínas, sobre todo proteínas de exportación. Como hay proteínas de exportación, acá tenemos el aparato de Golgi. Hay 3 dibujos del aparato de Golgi que está muy desarrollado. También tenemos
vesículas de secreción, lisosomas, muchísimas mitocondrias, que es todo esto que se ve acá. ¿Por qué hay muchísimas mitocondrias? Porque las neuronas necesitan muchísima energía. Las neuronas consumen muchísima energía y por eso, con pocos minutos de hipoxia, puede ocurrir la muerte neuronal irreversible. Estos puntitos azules chiquititos que ven acá son ribosomas libres, que sintetizan las proteínas que no están vinculadas a las membranas, las proteínas citosólicas. Y si nos vamos hacia el axón, ya deja de haber retículo endoplasmático, ribosomas, Golgi, y hay una gran estructura de microtúbulos o neurotúbulos y neurofilamentos. Generalmente las organelas que llegan hasta el axón, hasta el cono axónico, son organelas que van a entrar en el sistema de transporte axónico. Si nosotros nos vamos al microscopio óptico, vamos a encontrar esta típica imagen de un núcleo grande con la cromatina muy laxa. ¿Por qué es muy laxa la cromatina? Y bueno, porque está sintetizando muchísimas proteínas, es decir, está transcribiendo el ADN en ARN para que luego se sinteticen las proteínas. Y el nucleolo, que es central, y de esta imagen en ojo de búho, nos está indicando que hay una gran acumulación de porciones ribosómicas, es decir, lo que forma los ribosomas que sintetizan las proteínas. O sea que toda esta estructura, ya al microscopio óptico, nos demuestra que es una célula que sintetiza muchísimas proteínas. Lo interesante es que toda esta tinción que ven acá, bien densa, en estas manchas, en el citoplasma del soma neuronal, se llaman corpúsculos de Nissl. Es un nombre difícil y además es algo que merece ser olvidado. Es un neurólogo alemán, pero a estas imágenes se dio muchísima importancia porque se creía que en estos corpúsculos se guardaba la inteligencia, la memoria, y que tenía que ver con la función neuronal. Bueno, ahora se sabe que no, que simplemente es retículo endoplasmático rugoso que está sintetizando proteínas. Así que no hay que darle mayor importancia. Simplemente nos habla de que hay mucha síntesis de proteínas. Lo mismo vemos abajo en la imagen de microscopía electrónica. Fíjense, cromatina bien laxa, muy laxa, el nucleolo súper evidente, se ve claramente el ojo de búho o ojo de lechuza. Y después, si ustedes prestan atención, todo esto que ven acá súper abundante, acá, todo esto es retículo endoplasmático rugoso, que serían los cuerpos de Nissl. Bueno, creo que es todo. Vamos a continuar con la próxima diapositiva. Bueno, lo que estamos viendo en esta imagen es una ampliación del árbol dendrítico de una neurona de Purkinje con la técnica de Golgi, con la misma que usaba Santiago Ramón y Cajal. Esto se llama microscopio de luz clara y se ven en detalle con perfección todas las espinas dendríticas y además las distintas formas. Si ustedes prestan atención, van a ver que algunas son más puntiagudas, otras son así como en forma de honguito o de foquito de luz. Bueno, les puse esta imagen porque me parece importante que sepan que las espinas dendríticas son estructuras postsinápticas, es decir, cada una de estas espinas dendríticas recibe un botón axónico que le pasa información. Generalmente se dice que son principalmente sinapsis excitatorias, glutaminérgicas. El glutamato es un neurotransmisor muy importante en el sistema nervioso central. Y estas espinas dendríticas tienen mucho que ver con el aprendizaje y con la consolidación de la memoria durante el sueño. Repito esto. Las espinas dendríticas son receptores sinápticos, son lugares donde llegan botones sinápticos, principalmente glutaminérgicos, y están vinculadas con los procesos de aprendizaje y con la consolidación de la memoria
durante el sueño. O sea que toda esta información que yo les estoy dando, ustedes las deben guardar en sus espinas dendríticas y después de dormir esa memoria se les va a fijar. Por eso es muy importante descansar bien en las épocas de estudio para consolidar la memoria y después poder invocarla durante el examen. Porque si uno va sin dormir, no fijó la memoria. La memoria se consolida durante los periodos de sueño. Ya un dato importante de fisiología que les voy tirando. Bueno, lo interesante es que tienen bastante plasticidad estas espinas dendríticas, es decir, a medida que se van fijando ciertas sinapsis, se van consolidando, van cambiando la forma, y hay otras que son más efímeras, es decir, pueden estar en un momento y en otro momento desaparecer. Fíjense acá abajo cómo se ve perfectamente esta espina dendrítica con forma de honguito. Bueno, estas que tienen forma de honguito se cree que son más estables, y las que son más espinosas, que son puntitas finitas, todas las que están alrededor, se cree que son más efímeras, pero son detalles menores. Lo que sí es importante es que todas estas espinas dendríticas aumentan muchísimo la superficie de todo el árbol de dendritas del soma, que tienen que ver con la recepción de mensajes y que están vinculadas con los procesos de aprendizaje y acumulación de información. Continuamos. Bueno, los axones, otra parte de la neurona. ¿Qué son los axones? Y bueno, los axones son como cables que conducen el impulso eléctrico. En realidad, lo que conduce el impulso eléctrico exactamente es la membrana del axón. ¿Desde dónde lo conduce? Siempre unidireccionalmente, desde el soma al teledendrón. Y los axones están aislados. Están aislados por estas vainas de mielina o por otra envoltura no mielínica, pero siempre realizada por el mismo tipo de células, que son dos. ¿Pero por qué son dos? Porque es una distinta célula en el sistema nervioso central que en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central existe una célula que se llama oligodendrocito, que después lo vamos a ver en otro video, pero es esta célula que ustedes ven acá, que emite prolongaciones y esas prolongaciones van generando enrollamientos de su membrana plasmática que forman la vaina de mielina de axones de distintas neuronas. Un solo oligodendrocito forma porciones de la vaina de mielina de muchas neuronas. En cambio, en el sistema nervioso periférico, es decir, todo lo que está por fuera del cráneo y la columna vertebral, el sistema nervioso periférico, existe otra célula que se llama célula de Schwann, que es esta célula que ustedes ven acá. Esta es una célula de Schwann, esta es otra célula de Schwann, esta es otra célula de Schwann, es decir, que una célula de Schwann forma solo una porción internodal, que se llama, de vaina de mielina, solo una porción de vaina de mielina. ¿Por qué internodal? Porque obviamente, como les dije antes, entre vaina y vaina están estos nódulos, estos espacios que se llaman los nódulos de Rambier. Acá habría un nódulo de Rambier, acá habría otro, y esta sería la mielina internodal. Cada porción de mielina internodal está formada por una sola célula de Schwann en el sistema nervioso periférico. Y lo que tenemos acá arriba es una banda, son axones, amielínicos. Este es un axón, este es otro axón, este es otro axón, este es otro axón. Acá dentro vemos una mitocondria de la célula de Schwann y acá vemos una mitocondria dentro del axón. Pero bueno, cada uno de estos circulitos que ustedes ven es un axón que están pasando. Esto que ven acá es el núcleo de la célula de Schwann. Están pasando no por el citoplasma, sino por una invaginación de la membrana plasmática de la célula de Schwann. ¿Ven? Por acá entró el axón. Todo esto es membrana plasmática de la célula de Schwann. Sigue la membrana plasmática, rodea otro axón. ¿Sí? ¿Se entiende? En cambio, en la fibra mielínica, lo que hace la célula de Schwann es empezar a enroscarse. 1, 2, 3, 4, 5, 30 y pico de vueltas. Y ahí se forma una gran vaina aislante de mielina que está formada por fosfolípidos, principalmente fingomielina, y tiene un gran poder aislante. Es una membrana plasmática que tiene más del 80% de materia grasa. Pero bueno, esos ya son temas de bioquímica y biología celular. Lo importante es que
los axones llevan el potencial eléctrico desde el cuerpo neuronal hasta el terminal axónico y que están aislados por oligodendrocitos en el sistema nervioso central y por células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Y esto es fácil recordarlo porque los axones son como cables que conducen electricidad. Entonces, si un cable conduce electricidad, necesita estar aislado. ¿Y quién lo aísla? Lo aísla el oligodendrocito en el sistema nervioso central y la célula de Schwann en el sistema nervioso periférico. ¿Cómo lo aísla? Lo aísla con un superenrollamiento de su membrana plasmática que se llama mielina. Continuamos. Bueno, y acá la tenemos, a la vaina de mielina en el microscopio electrónico. Esta es una vaina de mielina relativamente neoformada, donde tiene todavía pocas capas. Lo que ven en el centro es un axón. Lo que ven acá redondeado es una mitocondria. Este punto es un microtúbulo, este sería otro microtúbulo, este sería otro microtúbulo, y lo que ven finito son filamentos intermedios, o los famosos neurofilamentos, y también puede haber filamentos de actina. Lo que ven acá es la parte de la célula de Schwann que tiene un poco más de citoplasma y el núcleo. Y si ustedes siguen la membrana plasmática, donde se empieza a enrollar, no sé, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bueno, obviamente la última, esta que ven acá, es la membrana del axón. Y acá tenemos a gran aumento una imagen de la mielina con muchísimas más capas, pero fíjense cómo se ve claramente que son varias capas de membrana plasmática, doble obviamente, cada una de las capas, porque estas células se van enrollando sobre sí mismas. Bueno, esto quedó bastante claro, espero que lo hayan entendido. Obviamente todo esto aísla al axón del medio y lo que me va a permitir es aumentar la velocidad de la transmisión eléctrica. Bueno, y lo que vemos acá es un corte transversal, también a microscopio electrónico, de una célula de Schwann recubriendo varios axones amielínicos. Lo mismo que les mostraba antes en el dibujo, fíjense, este es el núcleo, estas son conexiones entre la membrana nuclear de la célula de Schwann, todo esto es la membrana nuclear y fíjense qué escaso citoplasma, acá está entre los axones, esto es el citoplasma, esto pueden ser algunos orgánulos de la célula de Schwann, acá puede haber otros orgánulos, acá hay una mitocondria, pero fíjense, el único laburo de la célula de Schwann es rodear axones, acá rodea con su membrana, rodea, y va aislando a los axones. Estos son axones amielínicos, ¿sí? Pero no están en contacto con el medio, porque también están protegidos y aislados por las células de Schwann, a pesar de ser amielínicos. Lo que no tienen es la mielina, que es el superenrollamiento de la membrana. Así que atención con esto, no se confundan. No es que los axones amielínicos no tengan protección de las células de Schwann o de los oligodendrocitos del sistema nervioso central. Lo que no tienen es el superenrollamiento de membrana que se llama mielina. Continuamos. Bueno, y ahora sí, vamos a ver la cuestión de estos famosos nódulos o nodos de Rambier, que son los espacios que hay entre cada enrollamiento de membrana contiguo. Es decir, este enrollamiento de membrana se llama mielina internodal y lo que está siguiendo es un nódulo de Rambier, otra vaina de mielina u otro enrollamiento u otro segmento internodal de mielina, otro nódulo de Rambier, y el impulso eléctrico, en vez de ir pasando por toda la membrana, va saltando de un nodo de Rambier a otro. Así que tienen la imagen del cangurito, quedó medio grande el cangurito, pero va saltando de un nodo a otro. Entonces, la velocidad de conducción, que en un nervio finito, delgado, de diámetro, y sin mielina, puede ser de 0,5 metros por segundo. Y en cambio, en un axón de gran diámetro
Mielinizado puede alcanzar 120 metros por segundo. 120 metros por segundo. Mientras más grueso sea el axón y más mielinizado, más rápida va a ser la reacción. Entonces, acá está un poco la clave también de la gran velocidad de reacción de algunos deportistas, etcétera, en el desarrollo de un sistema nervioso de mayor dimensión y bien mielinizado, para que aumente la velocidad de transmisión de las señales de las neuronas. Bueno, ¿y qué es el potencial de acción? Bueno, el potencial de acción es un impulso eléctrico que se desplaza por las membranas celulares debido al movimiento de cargas eléctricas que se produce por el ingreso de iones, específicamente de ingreso de iones sodio. Bueno, vamos a ver un poco cómo funciona esto. En todas las células existe una proteína de membrana, un canal de membrana con capacidad de consumir ATP, o sea, con función ATPasa, que es la bomba sodio-potasio ATPasa. Eso no se pueden olvidar porque es muy sencillo. Bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Qué hace la bomba sodio-potasio ATPasa? Bueno, la bomba toma 3 iones de sodio, acá tienen estos rombitos verdes, son el sodio, acá abajo a la izquierda, esto que está acá con una A y 3 bolitas es el ATP, se une el ATP, se unen 3 iones de sodio desde adentro de la célula a la bomba, se consume el ATP y se expulsan esos 3 iones de sodio hacia el espacio extracelular. En ese momento ingresan 2 iones de potasio, que son estas bolitas moradas, que acá tienen dibujado el espacio donde se fija al canal, y luego el canal se abre hacia adentro, liberando el potasio adentro de la célula. Esto va generando una carga positiva en el exterior celular y una carga negativa en el interior celular. Luego existen otros canales, que son estos que tenemos dibujados acá, que se llaman canales voltaje sensibles. Repito, canales voltaje sensibles o dependientes de voltaje, también lo pueden encontrar. ¿Cómo funciona este canal? Bueno, el canal está lo más tranquilo acá cerradito, en una célula normal donde hay cargas positivas afuera y cargas negativas adentro. Pero por algún motivo, generalmente una sinapsis química, que abre algún canal y hace ingresar un poquito de sodio, este canal percibe un cambio de voltaje. Percibe que acá se empieza a hacer un poco más negativo y acá adentro se empieza a hacer un poco más positivo. Entonces el canal ¡tuc! Se abre. Y cuando se abre, ¿qué ocurre? Que empieza a entrar mucho más sodio. Entonces se despolariza la membrana. Es decir, cuando está con las cargas positivas afuera y negativas adentro, decimos que está polarizada. Cuando empieza a entrar un poquito de sodio, decimos que se empieza a despolarizar o que recibe un estímulo de excitación, y luego cuando se abre el canal se despolariza completamente porque ingresa todo el sodio que estaba acumulado fuera de la célula. Y esto, por estos mismos canales voltaje sensibles, se va propagando, como ven acá arriba en la imagen. ¿Ven que cambia de positivo a negativo? Bueno, así es como se va propagando. Luego, en un tercer momento, cuando ya ingresó el sodio extracelular y se repolarizó la membrana y el canal ¡tuc! Se vuelve a cerrar. Entonces ahí vuelve a actuar la bomba sodio-potasio ATPasa y vuelve a repolarizar. Otros mecanismos que generan la repolarización es que se pueden abrir canales de cloro. Si se abren canales de cloro, ingresa cloro, se va a hacer más negativo nuevamente la parte interna de la célula, y así es como funcionan muchas sinapsis inhibitorias, abriendo canales de cloro que hiperpolarizan la célula y evitan
que el canal voltaje dependiente pueda captar ese cambio de voltaje y se pueda propagar el potencial de acción. Así que bueno, en esta diapositiva están concentradas las claves de cómo se propagan los potenciales de acción y espero que les haya quedado claro. Continuamos. Ahora vamos a ver el transporte axónico, que es algo totalmente diferente al potencial de acción. No tiene nada que ver con el potencial de acción. Esto es el transporte de organelas y de moléculas a lo largo del axón, desde el soma hasta la sinapsis y desde la sinapsis hasta el soma. Si va desde el soma hasta la sinapsis o hasta el teledendrón, decimos que es anterógrado. Y si va desde la sinapsis hasta el soma, decimos que es retrógrado. Hay dos tipos de transporte axónico. Uno se llama transporte rápido y otro se llama transporte lento. Esto de que se llame transporte rápido lleva a confusión, porque lo que es rápido en la neurona y en el axón principalmente es el potencial de acción, que puede ir, como vimos, a una velocidad de hasta 120 metros por segundo. Estos transportes intracelulares son muchísimo más lentos, tanto el rápido como el lento, que es recontra súper lento. ¿De qué se trata? Bueno, fíjense esta hermosa imagen. Esta proteína que va caminando acá se llama quinesina y sus piecitos consumen ATP. Lo que ven arriba es una vesícula, puede ser una vesícula, por ejemplo, que contenga neurotransmisores. Todo lo que ven acá, esto verde, son las cabecitas de los fosfolípidos de membrana. Esto que ven del mismo color que la quinesina o cinesina, también la pueden encontrar, son proteínas de membrana. Y esta estructura que ven acá, por la cual se desplaza la proteína, es un microtúbulo que en el sistema nervioso también los pueden encontrar como neurotúbulos. Es exactamente la misma proteína. Esta proteína, la quinesina, está caminando desde el soma hasta el dendrón, el teledendrón o la sinapsis. En cambio, la que traslada elementos desde la sinapsis hasta el soma en el transporte retrógrado se llama dineína. Es bastante parecida, pero tiene algunas diferencias y hace también a la función. Por ejemplo, el virus de la rabia, cuando ingresa en la neurona y se dirige hacia el soma, o los herpes virus, son trasladados también por la dineína. Y el herpes virus, cuando vuelve a brotar desde el soma, que va hacia las terminales sinápticas, también es transportado por la quinesina. Estas proteínas, la quinesina y la dineína, median el transporte que se llama rápido, que las distintas bibliografías difieren en cuál es esa velocidad. El ROS, que es el libro recomendado por ahora como bibliografía obligatoria, dice que es entre 20 a 40 milímetros por día. 20 a 40 milímetros. Recuerden que el potencial de acción era 120 metros por segundo, y esto acá estamos hablando de milímetros por día. El libro de la doctora Brusco, por ejemplo, dice que puede ser hasta 1 metro por día, 1000 milímetros por día. Por otra parte está lo que se llama transporte lento, que acá hay más disidencias sobre cómo funciona. Algunos autores dicen que están involucradas también la dineína y la quinesina, y otros autores dicen que tiene que ver con un flujo del citosol. Lo cierto es que la teoría más aceptada habla de un sistema de transporte stop and go, es decir, que lo que se va transportando desde el soma hasta el teledendrón va parando, vuelve a arrancar, va parando, vuelve a arrancar, y esto podría tener que ver con que lo que se transporta son macromoléculas del mismo citoesqueleto o de proteínas de membrana que tienen que ver con la reparación del axón o con el crecimiento del axón, con lo cual van parando hacia los lugares donde son destinadas esas macromoléculas. Este transporte lento es siempre anterógrado, o sea, es siempre desde el soma hacia la sinapsis, y la velocidad es muy lenta, y también hay disidencias sobre esto, pero los distintos autores dicen que es entre 0,1
hasta 8 milímetros por día. Estos son los transportes axónicos y por favor no hay que confundirse con el potencial de acción. Esto es un flujo de organelas, de moléculas a través del axón desde el soma hasta la sinapsis. Y la novedad de los últimos tiempos es que la quinesina, además de transportar vesículas, mitocondrias y moléculas que tienen que ver con la síntesis de neurotransmisores en el teledendrón, puede también transportar porciones del retículo endoplásmico rugoso y habría síntesis de proteína en este sector del teledendrón. Esto es algo que antes no se sabía y ahora es un nuevo descubrimiento, digamos. Bueno, pero no nos vayamos por las ramas en los detalles, lo que tienen que saber que es importante es que existen la quinesina y la dineína que van transportando elementos caminando por los microtúbulos. Y entonces, viendo esta imagen, no se olvidan nunca más. Va consumiendo ATP y va llevando las cosas desde el soma hasta la sinapsis o desde la sinapsis hasta el soma, su hermana, la dineína. Continuamos. Bueno, y les he nombrado ya varias veces el teledendrón, que el teledendrón quiere decir, viene del griego obviamente, donde telos significa lejos y dendrón significa arborización. Por eso dendrita también viene de dendro, que quiere decir árbol. Y esta ramificación es la ramificación terminal del axón, es decir, que el axón no termina en una sola vesícula, perdón, en un solo botón sináptico, sino que se va ramificando y tienes varios botones sinápticos. En los botones sinápticos, acá lo tenemos agrandado, que encontramos un gran número de mitocondrias, porque acá se necesita muchísima energía para la exocitosis, recaptación y reelaboración de los neurotransmisores, y obviamente hay vesículas sinápticas llenas de neurotransmisores. ¿Ven? Esta dilatación se llama botón sináptico y es donde termina el teledendrón. Muy bien, continuamos. Bueno, la sinapsis es un mecanismo de comunicación por el cual una neurona transmite a otra neurona o a una célula efectora una señal química. Repito, la sinapsis es un mecanismo de comunicación intercelular por el cual una neurona transmite, ya sea a otra neurona o a una célula efectora, una señal química. Consta de una estructura presináptica, que son los botones sinápticos de los teledendrones que les mostré en la diapositiva anterior, y de una estructura postsináptica que tiene que tener receptores específicos, porque de nada sirve que yo ponga acá un montón de neurotransmisores si ese neurotransmisor no tiene ningún impacto, y para que ese neurotransmisor impacte tiene que haber un receptor específico que reciba y traduzca la señal de ese neurotransmisor. Acá en la imagen vemos como en rojo va llegando el potencial de acción, estimula la secreción de los neurotransmisores son captados por los receptores y continúa así el potencial de acción en la otra neurona, dándonos la idea de que esta es una sinapsis excitatoria. Pero lo importante y que a usted le tiene que quedar claro es que es una señal química, porque no hay una continuidad eléctrica entre una célula y la otra, sino que hay una secreción de un mediador químico que le da la orden de qué hacer a la otra neurona. Puede ser excitarse, puede ser inhibirse, etc. Continuamos. Bueno, los neurotransmisores se encuentran en las vesículas presinápticas y cuando llega el potencial de acción al botón sináptico del terminal axónico, es decir, del teledendrón, en el botón sináptico, en la membrana del botón sináptico hay canales de sodio activados por, perdón, canales de calcio activados por voltaje. Los canales de sodio activados por voltaje están a todo lo largo del axón porque son los que conducen el potencial de acción como les mostré antes. Pero acá en el terminal están estos canales de calcio. Esto es muy parecido a lo que vimos en la célula de músculo cardíaco, ¿se acuerdan? Bueno, cuando llega el cambio de voltaje se abren los canales de calcio, ingresa calcio y la presencia de calcio con toda una serie de proteínas que están bastante estudiadas y bastante descritas en el libro de Ross,
hacen que las vesículas sinápticas se fusionen, o mejor dicho, que la membrana de la vesícula sináptica se fusione con la membrana del axón o del botón sináptico y se libere su contenido que entra en este espacio que se llama hendidura sináptica. Y acá impacta sobre los receptores de la célula diana o de la neurona receptora y continúa el mensaje. Siempre generalmente en las imágenes se muestran señales excitatorias porque no tiene sentido de que no pase nada en la otra neurona. O también se podría dibujar en algún momento una superpolarización, una hiperpolarización estimulada por una neurona inhibitoria. Pero lo importante es el concepto de que el calcio es el que genera la liberación de los neurotransmisores y que los receptores en la membrana postsináptica son los que traducen la señal y continúan el impulso. Continuamos. Bueno, las sinapsis entre neuronas pueden ser según dónde termine el botón sináptico de la neurona que da la orden, ¿sí? Aferente sería. Bueno, axodendríticas, si el axón termina sobre las dendritas, sobre una dendrita de otra neurona. Pero si específicamente el axón secreta sobre una espina dendrítica, se llaman axoespinosas o axoespinodendríticas. Luego el axón puede terminar sobre el soma directamente de la neurona, se llama axosomática. Esto es bastante fácil. Y hay otras terminaciones, otras sinapsis que son el axón sobre la terminal axónica de otra neurona, sobre el axón de otra neurona, estas generalmente son inhibitorias, y se llama obviamente axoaxónica. O sea, si el axón de la neurona aferente o de la neurona que envía la señal termina sobre las dendritas, es axodendrítica. Si termina sobre la espina dendrítica, axoespinosa. Si termina sobre el cuerpo de la neurona, axosomática, y si termina sobre un axón, es axoaxónica. Esto es bastante fácil. Acá tenemos, así es como puede terminar sobre una espina dendrítica. Así es como termina sobre el cuerpo de la dendrita o sobre el soma del cuerpo de la neurona, y así es como termina sobre una terminal axónica. Estas axoaxónicas generalmente son inhibitorias. Bueno, las sinapsis también pueden ser entre neuronas y células efectoras que reciben el nombre de célula diana o de órgano diana, que también puede ser si es el caso de todo el órgano de lo que estamos hablando. Y si bien la comunicación intercelular por sinapsis es un proceso químico, como se los expliqué recién, es un proceso químico que involucra un ligando, que es el neurotransmisor, y un receptor, que lo recibe y traduce el mensaje, el efecto, en el caso de las sinapsis excitatorias, es de continuidad del potencial de acción. Entonces acá vemos este dibujito, como las cargas positivas están afuera, ingresan las cargas positivas, se liberan las vesículas, y en la otra neurona que estaba tranquila con todas sus cargas positivas afuera y sus cargas negativas adentro, se invierte el potencial de acción y continúa por esta neurona. Y abajo lo que ven es la llegada del potencial de acción a lo que se llama la placa neuromotora. Esta es una neurona motora, estos son el teledendrón de una neurona motora, se ramifica aún más en lo que se llama la placa neuromotora, y ven cómo se produce la contracción de la célula muscular, de la fibra muscular. Acá esta imagen en verde, que es el potencial de acción, se podría continuar perfectamente, o se debería continuar por la membrana de la célula muscular, porque eso es exactamente lo que ocurre. Después los túbulos T los llevan hasta la miofibrilla, ahí se produce la liberación de calcio, voltaje dependiente, y ahí se produce la contracción. Por supuesto que si las sinapsis son inhibitorias, lo que hay es una hiperpolarización. Esto se produce, por ejemplo, como les dije antes, por la apertura de canales de cloro, que hacen que ingresen más cargas negativas adentro de la célula y se hiperpolariza. Continuamos. Bueno, entonces vamos a repasar lo que vimos hasta ahora. Vimos qué es el sistema nervioso, cuáles son sus principales funciones, desde la captación
procesamiento, almacenamiento y transmisión de señales, hasta la interacción con el medio, la regulación de los órganos y sistemas vitales y el pensamiento, la memoria, los sentimientos, etc. Vimos cuáles son los componentes del tejido nervioso, las neuronas y las células de la glía. Vimos qué son las neuronas. Vimos algunas de las interminables e insoportables clasificaciones de las neuronas. Vimos las partes de las neuronas, vimos el soma, el axón, la mielina, los nódulos de Ranvier, el teledendrón y los botones sinápticos. Vimos el potencial de acción y vimos que el potencial de acción es siempre a todo o nada, es decir, una vez que empieza a despolarizarse en el cono axónico, llega sí o sí hasta los botones sinápticos. También vimos la relación entre el potencial de acción y los nódulos de Ranvier, que va saltando de un nódulo a otro, esquivando a las vainas de mielina. Vimos el transporte axónico rápido y lento de estas proteínas que lo iban llevando caminando por los microtúbulos, que van llevando a las mitocondrias, a las vesículas de secreción, desde el soma neuronal hasta el axón. Y recién en las últimas placas vimos el concepto de sinapsis química y cómo la despolarización permite la liberación de un neurotransmisor y que ese neurotransmisor es recibido por un receptor en la célula diana y traduce la señal que, si es excitatoria, le da continuidad al potencial de acción. Con esto paramos por ahora y vamos a seguir con tejido nervioso en los próximos videos. Muchas gracias.